Aquella noche en Barcelona. Cuando descubrí los mensajes en su teléfono. No grité. No lloré. Solo sentí un vacío frío que se instalaba en el pecho. Como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. Elena. Mi esposa desde hacía 8 años. Estaba en la cama con otro. No un cualquiera, Javier. Mi socio en la empresa de consultoría que habíamos construido juntos desde cero. El hombre en quien confiaba para todo. El que había estado en nuestra boda. El que conocía mis debilidades mejor que nadie. Eres patético, Alejandro. Siempre lo has sido. Un hombre que no sabe satisfacer a una mujer no merece nada. Me dijo ella al día siguiente. Cuando confronté la verdad. Sus palabras fueron precisas. Como cuchillos bien afilados. No había arrepentimiento en su voz. Solo desprecio. Javier. Por su parte. Ni siquiera se molestó en responder mis llamadas. Simplemente bloqueó mi número y... 2 semanas después. Presentó una demanda para sacarme de la compañía argumentando falta de compromiso. Perdí todo en meses. El apartamento en el Eixample que habíamos comprado con ilusión. La empresa que era mi vida. Los amigos que eligieron bando sin preguntar. Me quedé con una maleta y un alquiler precario en un barrio periférico de Madrid. Donde me mudé para empezar de nuevo. O eso pensaba. Al principio. Intenté olvidar. Me dije que el dolor pasaría. Que la vida seguía. Trabajaba como freelance. Aceptando proyectos mal pagados. Bebiendo solo en bares anodinos. Pero las noches eran peores. Recordaba las risas compartidas. Las promesas. Y luego esa frase de Elena, no vales nada sin mí. Me repetía que el silencio era la mejor respuesta. Que denunciarlos sería rebajarme. Que la justicia llegaría sola. Pero no llegaba. Veía sus fotos en redes sociales, vacaciones en Bali. Cenas en restaurantes caros. La empresa creciendo gracias a mis ideas robadas. Javier era inteligente. Calculador. Sabía cómo manipular contratos. Cómo presentar pruebas falsas en el juicio. Ganó. ¿Y Elena? Con su belleza fría. Lo celebraba a su lado. Pasaron meses antes de que admitiera la verdad ante mí mismo, el silencio no salva a nadie. Ni a mí. Ni a los que vendrían después. Si no hacía nada. Seguirían destruyendo vidas como la mía. ¿Con impunidad? La idea de venganza no surgió como un estallido. Fue lenta. Como una grieta que se abre en el asfalto bajo el sol implacable de agosto en Madrid. Empecé a observar. Desde lejos. Creé perfiles falsos en redes. Seguí sus movimientos. Elena había vuelto a su trabajo como abogada en un bufete prestigioso. Javier expandía la empresa. Contratando gente joven. Ingenua. Me convencí de que no era odio puro. Era justicia. Pero en el fondo sabía que me estaba transformando. Cada noche. Al planear el siguiente paso. Sentía una frialdad nueva en las venas. 12 años juntos. Y ella me borró como si nunca hubiera existido. Los hombres como tú están hechos para ser usados y descartados. Me había dicho una vez. En una discusión antigua que ahora cobraba sentido. Aquella frase se convirtió en mi mantra inverso. Yo no sería descartado. No del todo. Decidí esperar. No actuar por impulso. La venganza requiere paciencia. Como el vino que madura en las bodegas riojanas. Observé sus rutinas, las reuniones de Javier los martes. Las salidas de Elena con amigas los viernes. Recopilé información. Pequeños detalles que,
Solos. No significaban nada. Juntos. Podían destruir. Pero cada paso me costaba. Dudaba. Me preguntaba si valía la pena convertirme en esto. En alguien capaz de manipular. De mentir con la misma frialdad que ellos. A veces. En el espejo. No reconocía mis ojos. Eran más duros. Más vacíos. Aún así. Continué. Porque parar significaría aceptar que ellos tenían razón, que no valía nada. La pronta imagen sería la misma si se repitiera. Pero como es por Fay. Solo en el 1. Seguí viviendo en Madrid. En ese piso pequeño con vistas a un patio interior gris. El trabajo freelance me mantenía a flote. Apenas. Pero mi verdadera ocupación era ellos. Dediqué horas a investigar el pasado de Javier. Descubrí cosas, deudas antiguas. Un affair con una empleada que había terminado mal. Favores dudosos para conseguir contratos. Elena era más limpia en apariencia. Abogada impecable. Con clientes poderosos. Pero sabía sus debilidades, su vanidad. Su necesidad de ser admirada. Empecé por lo pequeño. Un perfil falso de una mujer joven. Atractiva. Que comentaba sus publicaciones. Le gustaba la atención. Respondía. No era un plan explosivo. Era sutil. Quería que dudaran. Que se sintieran observados. Envié anónimos a Javier, copias de emails antiguos que comprometían su ética. Nada ilegal. Solo suficiente para inquietarlo. Él reaccionó como esperaba, con arrogancia. Cambió cerraduras. Contrató seguridad privada por un tiempo. Pero el miedo se instaló. Lo vi en sus posts, menos fotos juntos. Más cautela. Elena, por su parte, empezó a discutir con él. Lo supe por las filtraciones que provoqué, rumores en el bufete sobre su relación. Ella valoraba su reputación por encima de todo. Me costaba dormir. Las dudas me asaltaban, ¿y si me equivocaba? ¿Y si esto me destruía más a mí que a ellos? Una noche. Casi borré todo. Pero recordé su desprecio. La forma en que me humillaron en el juicio. Incompetente. Había dicho el juez. Influido por sus mentiras. No. No podía parar. Avancé. Contacté a un ex empleado de la empresa. Uno que Javier había despedido injustamente. Le ofrecí información a cambio de la suya. Poco a poco. Construí un dossier. No para denunciar directamente, sabía que la ley les favorecía. Sino para manipular. Usé las redes de Elena contra ella. El perfil falso se convirtió en una amiga que le confesaba admiración. Le envié regalos anónimos, flores. Joyas baratas pero elegantes. Ella los aceptó. Presumiendo en stories. Javier se puso celoso. Discutieron. Vi las grietas aparecer. Era satisfactorio. Pero también perturbador. Me sentía poderoso. Pero vacío. Como si, al herirlos, me hiriera a mí. Una tarde. En un café madrileño. Los vi por casualidad. Discutían en la terraza. Elena gesticulaba. Javier miraba alrededor nervioso. Sonreí por dentro. Pero al volver a casa, vomité. El precio era alto, mi humanidad se erosionaba. Aún así, el plan seguía. El siguiente paso, involucrar a terceros. Un cliente importante de la empresa. Al que enviaría pruebas de irregularidades.
12 años de confianza rota no se reparan. Se pagan. El verano en Madrid era asfixiante. Como mi mente. El calor pegajoso reflejaba mi estado, atrapado en un ciclo de observación y espera. El dossier creció. Incluía facturas falsas que Javier había usado para desviar fondos. Nada enorme. Pero suficiente para una auditoría si llegaba a las manos correctas. Contacté a un periodista freelance. Uno especializado en escándalos empresariales. Le filtré información anónima. El artículo salió: irregularidades en consultora barcelonesa en expansión. No los nombraba directamente. Pero era obvio. Javier entró en pánico. Lo supe por sus llamadas a antiguos contactos. Pidiendo favores. Elena. Meanwhile. Empezó terapia. Lo vi en sus publicaciones veladas sobre momentos difíciles. Mi doble vida me agotaba. De día. Proyectos normales. De noche. El veneno. Dudaba más. Una vez. Casi confesé a un amigo. Pero me callé. Nadie entendería. Avancé con Elena. El perfil falso se volvió confidencial. Le conté mi propia historia de traición. Manipulando para que ella revelara detalles. Admitió dudas sobre Javier: a veces creo que me usa. Sembré más semillas. Envié a Javier pruebas de que Elena coqueteaba online. Falsas. Pero convincentes. La ruptura fue inevitable. Fotos de discusiones públicas. Mudanzas separadas. Satisfacción mezclada con náuseas. ¿Era esto justicia o solo crueldad? El precio: perdí peso. Amigos me evitaban por mi distancia. Me convertí en un extraño para mí mismo. Pero no paré. El siguiente: destruir su reputación profesional. Otoño en Madrid. Hojas caídas como mis ilusiones pasadas. La empresa de Javier tambaleaba. Clientes se retiraban tras rumores. Él culpaba a Elena. Ella a él. Yo manipulaba desde sombras. Filtré el dossier completo a Hacienda. Anónimamente. Investigación abierta. Javier nervioso. Vendiendo acciones a pérdida. Elena. Sola. Buscaba consuelo en bares. La seguí una noche. No para confrontar. Solo observar. Vi su vulnerabilidad. Dudé. Casi sentí pena. Pero recordé su frase: no eres hombre suficiente. No. Pena no. Involucré a la exempleada de Javier. La convencí de demandar por acoso. Caso abierto. Todo colapsaba. Pero yo también: pesadillas. Aislamiento total. El punto sin retorno: decidí el golpe final. Invierno frío. Como mi alma. Javier perdió la empresa. Quiebra controlada. Deudas. Elena. Despedida por asociación. Los vi arruinados: apartamento vendido. Vidas rotas. Satisfacción amarga. Me miré al espejo: ¿quién era este hombre? Contacté anónimamente. Revelando mi rol. No para gloria. Para cerrar. Javier se suicidó casi. Intento fallido. Elena hundida en depresión. Gané. Perdí mi humanidad. Primavera. Pero nada renace. Vivo solo. Con el vacío. Ellos destruidos. Yo vacío. ¿Valió la pena? ¿Soy aún humano? ¿O solo venganza encarnada?